Hola y bienvenida a este espacio. Y hablando de espacios, generalmente he mantenido estos dos espacios, tanto Yuriyana Club como Úrsula Pfeiffer POV, Point of View o punto de vista, separados hasta ahora. Es la primera vez en realidad que estoy uniendo ambos espacios, porque cada uno tiene una función diferente, pero este mes ambos espacios encontré que había una intersección, había un punto de encuentro entre el tema que vamos a tratar hoy, y hoy les tengo un tema, una invitación y un anuncio. Y bueno, el tema que voy a tratar hoy encontré que es pertinente a ambos espacios. Por un lado está Úrsula Pfeiffer POV, Point of View, donde siempre estamos hablando o estoy compartiendo con ustedes y a través de sus comentarios hemos podido intercambiar ideas acerca de temas de la sociedad, de lo que acontece y diferentes temas de la experiencia humana. Yuriyana Club es una comunidad creada para empoderar a la mujer. Es una comunidad creada para ofrecer herramientas que ayuden a la mujer a navegar lo que es la experiencia femenina hoy en día. Y precisamente ese es el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Y el tema es, gracias por participar mientras trabajas. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es qué significa ser mujer hoy en día. Porque claro, parece un tema muy trivial, pero esta es la cosa, es un tema bastante controversial. Les voy a contar un poco más, pero tenemos un evento que justamente en Yuriyana Club, el próximo miércoles 27, a las 7 de la noche, hora de Lima, 8 de la noche, hora de Nueva York, y bueno, varía por zona de horaria. Vamos a hablar acerca de qué significa ser mujer, mujer e identidad en el siglo XXI. Y al tratar de incluir, porque siempre es bueno incluir distintas perspectivas acerca de un tema, al tratar de incluir a distintas mujeres a las cuales yo admiro mucho en este conversatorio que vamos a tener el miércoles, encontré que varias mujeres muy empoderadas tuvieron que desistir, no porque no quisieran, tuvieron que desistir del conversatorio precisamente porque sus centros laborales, sus jefes, consideraban que el tema era muy controversial y que necesitaban un permiso especial para poder hablar acerca de mujer e identidad en el siglo XXI. Y claro, uno se preguntaría, ¿cómo puede ser controversial la experiencia de casi la mitad de la humanidad? ¿No? En algunos países es un poco más que la mitad, en otros un poco menos, pero debería ser un tema común, o sea, de cada dos seres humanos en el mundo, una es mujer. ¿Cómo va a ser controversial? Y sin embargo lo es. Y más allá de eso, controversial ¿en qué sentido? Y bueno, en parte creo yo que hay dos cosas que se hacen controversiales. Claro, está por un tema, ¿qué significa ser mujeres? El significado social que se le da a ser mujer. Y por otro lado está el significado para las mujeres de nuestra experiencia diaria como mujeres en el seno de la familia, en nuestra vida de pareja, en nuestro trabajo, lugar de trabajo, qué efecto, cómo impacta el ser mujer en estos distintos ámbitos. Y bueno, uno podría decir, y solo nos vamos a centrar en Occidente para no entrar a todas las diferentes caras de ser mujer, porque el ser mujer varía de acuerdo a cultura, de acuerdo a raza, de acuerdo a clase, o sea, nuestras experiencias, la mujer no es una. Las experiencias de ser mujer varían. Las expectativas que yo tengo sobre mi experiencia de ser mujer, no puedo imponerlas ni exigirlas en otra mujer porque nuestras realidades varían por muchísimos factores. Hay distintas caras
a lo que significa ser mujer. Pero sí quiero hablar hoy día de cómo han ido variando los roles de la mujer. Entonces, cuando hablamos de mujer en el siglo XXI, estamos hablando de nuevos roles. ¿A qué me refiero? Por siglos, el rol de la mujer básicamente se ha reducido a dos cosas. Por un lado, ser madre, un rol importantísimo, ser madre. Y bueno, ser madre con grandes consecuencias, ¿no? Y en este caso puedo usar, por ejemplo, como ejemplo, puedo usar a las esposas de Enrique VIII, que el no ser madre, además no de una mujer, porque era ciudadana de segunda categoría, ¿no? Sino el no ser madre de el heredero de un hijo varón, en el mejor de los casos le costaba el matrimonio, como le costó a su primera esposa, pero en el peor de los casos le costaba la cabeza, como le costó a Ana Bolena. Entonces, el rol de madre, que continúa hasta el día de hoy, un poco variado, es uno de los roles designados a la mujer. Y el otro, directamente relacionado, pero con nuestras narrativas separado, es el rol de objeto que da placer sexual. El rol de la mujer no necesariamente es disfrutar del placer sexual, sino más bien ser una herramienta, ser una vía, digamos una vía, ser una vía hacia el placer sexual, en este caso del hombre, ¿no? Y vemos todas las representaciones alrededor de eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo han ido cambiando estos roles? Y solamente para darles una idea de uno de los roles que no estaba sobre el tapete, es decir, como ciudadanas, como miembros activos con poder de decisión en la sociedad, es que nuestro poder o nuestra habilidad legalmente de ejercer un voto, por ejemplo en política, en las elecciones, sobre todo nacionales, recién se ha producido en los últimos 100 años. Es más, les doy un ejemplo, a ver si les sorprende igual que me sorprendió a mí. Países que uno consideraría de avanzada y hasta cierto punto, bueno, voy a mencionar a Portugal, por ejemplo. Un país europeo donde recién en 1976, y aquí tengo mis notas porque siempre me gusta tener notas a la mano, en 1976 recién las mujeres en Portugal tuvieron derecho a voto. Pero más sorprendente aún para mí fue Suiza. Suiza, que supuestamente es visto como un país tan de avanzada, culturalmente, que muy elevado en cuanto a su nivel educativo, etcétera, 1971. 1971. Ese fue el año en que todas las mujeres en Suiza ganaron el derecho a voto. Entonces, claro, además, no solamente eso, en estos últimos 100 años, las mujeres han tenido derecho a voto, pero sin embargo con ciertas restricciones. Por ejemplo, Ecuador, que fue el primer país de Latinoamérica en legalmente otorgarle el derecho a voto a la mujer en 1929, sin embargo, no se lo dio, no se lo confirió a todas las mujeres ecuatorianas. Ay, gracias. No se lo dio a todas las mujeres ecuatorianas, sino que lo que hizo fue hacer una división. Las únicas mujeres que tuvieron derecho a voto de 1929 a 1979, es decir, por 50 años, fueron aquellas mujeres que sabían leer y escribir. Y claro, no podría decir, bueno, es que saber leer y escribir es importante para poder ejercer tu poder como ciudadano, para tener un pensamiento crítico que te permita ejercer tu voto de una manera consciente. Bueno, la pregunta es, ¿por qué habían mujeres a mediados del siglo XX que todavía no sabían leer y escribir? Y el problema no son las mujeres. El problema ahí, obviamente, es el sistema. Entonces, termina siendo que aquellas personas que no son incluidas dentro de un sistema para asegurar
que tengan las herramientas que da la educación en cuanto a ejercer tu opinión de una manera cívica, terminaban siendo de algún modo, y solo las mujeres, no los hombres, castigadas por algo en lo cual no tenían control. Pero bueno, finalmente a partir de 1979, las mujeres en Ecuador, sin importar su nivel educativo, tuvieron derecho a voto. Y ahora la mayoría de países con distintas diferenciaciones tienen derecho a voto. Entonces, ok, además de madres, además de vías de placer sexual, de objetos sexuales, también somos ciudadanas desde los últimos 100 años. Ahora, no solamente se está dando y siguen habiendo cambio en los roles. Además de eso, muchas mujeres ahora somos líderes, emprendedoras, empresarias, etc. Los roles están cambiando y eso quizás es lo que hace tan controversial el tema de la identidad de la mujer. Porque conforme van cambiando los roles, aquellos que ejercían esos roles y que no están tan dispuestos a ceder espacios, claro, se van fastidiando con todas estas personas que de alguna manera, como ese juego de la silla, donde hay siempre una persona más que las sillas disponibles, van corriendo alrededor y cuando termina la música se sientan y siempre queda una fuera, ¿no? Y en parte es el sistema en el cual nos encontramos, un sistema competitivo, un sistema combativo, en el cual hemos tenido poca injerencia y donde, hablando de roles, muchas veces es una aproximación competitiva hacia el liderazgo más que una aproximación colaborativa. Y eso me lleva al siguiente punto de lo que significa ser mujer hoy en día. Porque para poder precisamente entrar a este mundo que por tantos miles de años ha sido dominado, dirigido, moldeado por un punto de vista masculino, pero yo diría de los hombres más como una cosmovisión combativa, una cosmovisión bélica, una cosmovisión de conquista. Las mujeres que hemos ido entrando como ciudadanas y como parte activa de la población económicamente activa, valga la redundancia, de nuestros países, hemos tenido que irnos amoldando a este sistema. Y en vez de poder, digamos, expresar nuestra femineidad, expresar nuestra naturaleza de mujeres, que puede ser socialmente, orgánicamente, se ha ido a lo largo del tiempo reforzando, como es nuestra capacidad de observación. Porque claro, siendo las encargadas, por ejemplo, de cuidar a los niños, a los hijos, y después te voy a contestar, Humberto, pero siendo las encargadas de muchas veces cuidar a seres, a personas que no podían expresarse, las mujeres tendemos a ser muy buenas en leer las microexpresiones de los demás. No por gusto hay tantas periodistas que precisamente leen esas microexpresiones y aquellos que han llevado el curso de entrevista conmigo sabrán lo importante que es leer y escuchar al otro. Bueno, esas son cosas que no es que le salgan natural a la mujer, pero de alguna manera fuimos creando esas habilidades. Entonces, nuestra manera natural puede ser socializado, pero nuestra manera más orgánica de acercarnos al liderazgo, de acercarnos a las relaciones con los demás, es ser receptivas, es ser observadoras, es entender las intenciones, porque tenemos que estar constantemente leyendo las intenciones del otro, incluso por nuestra propia seguridad muchas veces. Y esas son habilidades que traemos a la mesa y que hemos venido trabajando, queriendo y no queriendo trabajarlas y desarrollarlas, pero es eso. Y sin embargo, la imagen de la mujer empoderada muchas veces se ha presentado desde un punto de vista, yo diría, bastante
dual y masculino, que es o una mujer empoderada, digamos, como objeto sexual, es decir, además, porque acá viene la neurosis de la mujer, ¿no? Tienes que ser sexy, pero no sexual. Tienes que, entonces tienes dos vías. O haces de tu cuerpo una vía o una herramienta para salir adelante en la sociedad, o tienes que asumir más bien una actitud masculina. ¿Qué significa eso? Es una representación, y que lo vemos en las películas. Tenemos o las seductoras, o tenemos, por ejemplo, a las mujeres empoderadas que de pronto se han vuelto guerreras. Entonces, la mujer fuerte ahora ya no es Hércules, sino Herculina, ¿no? Y con eso sentimos que las mujeres ya son más líderes y están entrando, pero la pregunta es, ¿verdaderamente nos sirve como sociedad seguir con esta mentalidad combativa de que el guerrero, el conquistador, o en este caso, la combatiente, la conquistadora físicamente, literalmente físicamente, la persona que es agresiva, la persona que domina a través de la fuerza bruta, que se traduce obviamente después a sociedades dominando a otras a través de guerras, etcétera, es ese el camino que nos va a llevar a un futuro, punto. Porque ni siquiera estamos hablando de qué tipo de futuro. Nos encontramos en una situación bastante crítica a nivel geopolítico en este momento, donde constantemente Rusia le recuerda al mundo que estamos a un paso de la Tercera Guerra Mundial. No estoy convencida de que seguir con este patrón competitivo, combativo, sea el mejor camino. Creo que hay otra manera de construir sociedad y de producir, y de producir además riquezas, recursos, etcétera. Y de repente es una manera más femenina, más tradicionalmente femenina, más tradicionalmente de la mujer, que es precisamente un acercamiento más receptivo, un acercamiento más colaborativo. Y sin embargo, muchas veces no se hace este espacio, especialmente en los campos laborales. Más bien se espera, y aquí viene nuestra neurosis, porque además de ser sexy pero no sexuales, tenemos que ser en el campo laboral, tenemos que levantar la voz, pero no ser imperativas, porque entonces inmediatamente ya se nos califica como de histéricas. En fin, es muy interesante ver cómo el tono de voz que nosotras usamos dentro de nuestro espacio laboral, dentro de nuestro espacio familiar, dentro de nuestro espacio social, constantemente tiene que estar nivelándose, adecuándose, y es difícil así encontrar tu voz, porque no estás ni con Dios ni con el diablo. Entonces, es más, en esta dualidad que existe de la mujer sexy versus la mujer guerrera, por llamarla de una manera, o empoderada, por llamarla de otra, aunque algunas sexy dirían que son empoderadas, me acuerdo, voy a traer a colación una experiencia que tuve con una mujer a la que conozco muy bien, a la que le tengo mucho cariño, y cuya vida en realidad no le conozco ningún trabajo formal, por así decirlo, pero siempre he tenido parejas que de alguna manera han facilitado su estilo de vida. Y su manera de conquistar al mundo es conquistarlo a través de su sex appeal, a través de su sexualidad. Ese no es mi estilo. Yo siempre he sentido que es importante tener tu voz como individuo, ni siquiera como mujer. Y algunos, para ella sobre todo, soy una persona muy asertiva. Y una vez me acuerdo que dijo, ¿qué fue? Utilizó una palabra mandona o alguna cosa similar, pero
noté un gran rechazo de ella al ver mi habilidad de utilizar mi voz de una manera asertiva. Y es que entre mujeres, cuando dicen no hay peor enemigo para una mujer que otra mujer, yo no creo que eso sea de manera natural, pero sí creo que en esta idea que nos enseñan de quiénes deberíamos hacer, quiénes deberíamos ser, gracias, Susan. Pero miren qué interesante, todos los comentarios que estoy recibiendo es de mi apariencia, ¿cómo es posible? No, hay uno sobre mis cursos. Pero, y ojo, muchísimas gracias por esos comentarios. Pero el punto es, ¿hacemos esos comentarios cuando está hablando un hombre? No sé, es una consulta. La parte física es igual de importante cuando evaluamos las ideas, los argumentos, las opiniones que nos ofrece un hombre. A veces sí, a veces no. Creo que nos fijamos muchísimo en la apariencia de la mujer y además comparamos muchísimo a la mujer con distintos ideales que tenemos de qué cosa y cómo debería ser la belleza. Y en todo caso es nuestro, diría que sigue siendo un reto para la mujer de hoy, encontrar ese balance, encontrar su voz, encontrar el balance en la relación con otros, en los cuales uno no tenga que ser la femme fatale y tampoco tenga que ser la Margaret Thatcher, por decirlo así. Es encontrar nuestro lugar, encontrar cómo empoderarnos y además abrirnos espacio. Porque como ya he dicho, muchas veces terminamos con muchas mujeres muy empoderadas y muy frustradas, porque de nada sirve que se empodere la mujer si la sociedad, su lugar de trabajo, etcétera, no están dispuestos a abrir esos espacios para que se manifieste muchas gracias por los saludos, para que se manifieste su empoderamiento. ¿De qué me sirve ser empoderada si no van a dejar que exprese ese empoderamiento a través de liderazgo, a través de iniciativas, a través de ser creativo, dar ideas, etcétera? Ok, alguien acá dice que sí nos fijamos en la apariencia de los hombres, pero no lo hablamos en voz alta. Sí, es posible que en general nos fijemos mucho en la apariencia de unos y otros, pero la crítica abierta a la apariencia de la mujer es palpable y tiene un efecto práctico. Es más, les voy a contar. Justamente el otro día está hablando sobre las narrativas de la mujer en el conversatorio que tuvimos el sábado pasado en Yuriyana Club. Uno de los datos que compartí es que precisamente por esta mirada masculina que la mujer ha internalizado acerca de cómo debería verse, es decir, dependiendo de la época va cambiando, ¿no? Pero ahora tener labios un poco gordos, ahí están todas las fotos que gracias a Dios ya desaparecieron con los labios de pato, pero estas imágenes, qué tipo de cuerpo debe tener, qué tipo de rostro, qué edad es la edad ideal para una mujer, etcétera. Bueno, resulta que solo en Estados Unidos, y en Latinoamérica esto es muy recurrente, el 87% de las cirugías cosméticas, es decir, el 87% de cirugías cosméticas, cirugías plásticas que se realizan no para ayudar médicamente a una persona, sino para cambiarle su apariencia, son mujeres. Es decir, de cada 10 personas que además cuentan con los recursos, porque obviamente son procedimientos caros, pero de cada 10 personas que cuentan con los recursos para cortar, estirar, reacomodar sus cuerpos para que reflejen ese ideal social de cómo debería verse una mujer atractiva, de cada 10, 9 de esas personas, o cómo debería verse una persona atractiva, ¿no? 9 de esas personas son mujeres. 9 de las 10 personas que sienten que tienen que
pasar su cuerpo por bisturí para poder tener un cuerpo que refleje un ideal que en realidad nos lo da los medios, etcétera, pero que es un ideal sexualizado de lo que debería ser mujer, son mujeres. Entonces, eso nos da que pensar. A ver, Humberto nos pregunta por qué cree que hoy se vuelve tan radical estos temas de los roles y no hay debates sanos. Por un lado, porque nos hemos olvidado de escucharnos, entonces, ¿cómo podemos tener un debate si lo único que hacemos, y ahí viene el anuncio al final de este video, si no nos escuchamos no puede haber un debate con argumentos? Y por otro lado, creo, Humberto, que es un poco lo que decía antes, con estos cambios de roles y con el ingreso de la mujer a ámbitos de liderazgo, se ha hecho muy controversial porque precisamente hay una resistencia. Y no solamente en cuanto a los roles, sino a los estilos. Creo que estamos a tiempo de que haya un nuevo estilo de liderazgo, un nuevo estilo de construir sociedad, donde no sintamos que porque nos dan un solo cupo, un solo asiento en la mesa, tenemos que pelearnos, en este caso entre mujeres, por agarrar ese único rol. Y que, claro, nos es muy fácil ser colaborativas con las que ya llegaron al mismo nivel que nosotras. Y por supuesto con los que están arriba de nosotras, porque de eso dependerá nuestro crecimiento. Y sin embargo, no abrimos los espacios para las que vienen detrás, para las que nos reportan. Entonces, ahí ya no somos colaborativas. Eso entonces no somos colaborativas, punto. Uno no puede escoger ser colaborativo solo en lo que te conviene y no ser colaborativo en lo que no te conviene. Pero hablando de la cirugía plástica, escribí hace poco tiempo, escribí un microcuento y se los voy a leer. Dice, es chiquitito. Había una vez una mujer que, desesperada por reconocerse en el espejo, recurrió a los mejores cirujanos plásticos hasta que por fin pudo ver el monstruo que llevaba dentro. Y bueno, ese monstruo se puede interpretar de muchas maneras. Se puede ir a muchos caminos, pero también ese monstruo, para mí, es el Frankenstein que nos han enseñado a ver como la mujer ideal. Y un buen ejemplo de aquellas que buscan tener esa apariencia, poseer ese Frankenstein, por ejemplo, son las Kardashian. Una de ellas, la menor, me parece que en este momento está teniendo serios problemas por todos los implantes, en este caso de las mejillas que se ha puesto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos aferramos a un ideal cuando en realidad nuestro cuerpo ya lo es? Este cuerpo que nos permite experimentar la vida ya es ideal. En fin, bueno, es algo para pensar. Pero en todo caso, ¿qué podemos hacer? Ok, estamos, como dice Humberto, sigue siendo un tema controversial, un tema donde faltan debates sanos. Cuando hablamos de mujer en el siglo XXI y de los roles que estamos luchando por expandir, hay una solución. Y la solución es, por un lado, reconocer nuestra realidad, reconocer los temas que nos fastidian y preguntarnos por qué me fastidia, por ejemplo, el éxito de una mujer que hable de manera afirmativa, o por qué me molesta una mujer que de repente ha recurrido a su cuerpo como medio de sustento de vida. ¿Qué significa una cosa y la otra? Y todas son preguntas válidas. Las respuestas tendrán que ver con el mundo interior de uno y al mismo tiempo con nuestra situación social. ¿Por qué es que, por ejemplo, una mujer realizada imaginariamente muchas veces sigue siendo madre, cuando hay tantas mujeres que tienen todo el derecho a decidir que la maternidad no es lo que ellas desean?
En fin, son preguntas y de esas preguntas, que es el cuestionar, o sea, es observar, cuestionar y finalmente resistir. ¿Qué significa resistir? No de una manera combativa. Resistir significa no sentirnos obligadas a pensar como lo dicten los demás. Resistir significa pensar en algo y sentir visceralmente cómo reaccionamos ante ese pensamiento. Y esto vale para cualquier tema. Pero hablando específicamente de mujer, creo que es el momento de verdaderamente actuar de acuerdo a cómo nos es natural, a no sentir que tenemos que ser combativas, a no sentir que tenemos que ser competitivas, a entender que mientras le va bien a una mujer, debería irle bien a todas. De repente no inmediatamente, pero sí a largo plazo. Entonces, bueno, por un lado, quiero invitarlos precisamente a un conversatorio. Somos 4 mujeres, de las cuales 3 maravillosas. Está Rachel Murphy, que es, ella trabaja para una empresa Ditken Impact, que precisamente trabaja con temas de mujer y género en Latinoamérica. Así que va a ser excelente tener su punto de vista. Está Delicia Young, que es decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación o de Comunicaciones de la UPN, y que es la Universidad Privada del Norte, una universidad de Perú, que además tiene una perspectiva muy interesante también desde el punto de vista académico acerca del tema de mujer e identidad. Y está mi socia y cofundadora de Yurillana Club, Irma Alarcón, quien además ella viene de una experiencia más bien contable, financiera, etcétera. Y juntas vamos, obviamente con su participación y comentarios, vamos a estar hablando, tratar de explorar el tema mujer e identidad en el siglo XXI. Los invito, es el miércoles 27 de marzo, nuevamente a las 7 de la noche, hora de Lima, 8 de la noche, hora de Nueva York, o Connecticut, donde yo estoy, 5 de la tarde en Los Ángeles, en fin. Creo que va a variar dependiendo de la zona en la cual se encuentren. Y lo vamos a pasar por la comunidad abierta de Yurillana Club, que es Yurillana Club Comunidad por Facebook. Va a estar en vivo. También se pueden unir por Zoom si es que quieren, pero ahí está la invitación. Les dije que hoy les tenía un tema, una invitación y finalmente un anuncio. Hablando de, es excelente leer sus comentarios. Aquí dice, me parece una falta de aceptación de asimilar la propia naturaleza, dando demasiada preponderancia a la fachada y no a la esencia de lo que es la mujer, más allá de la simple apariencia. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Y diría que aprender a aceptarnos como individuos es algo que me parece que junto con no ser competitivos, combativos, etcétera, puede ayudar a la humanidad a abrirse paso a ese siguiente episodio y sobrevivir esta época conflictiva. Pero bueno, el anuncio viene aquí. Por mucho antes, este espacio se llamaba Úrsula Faife Periodista, UP Periodista, etcétera. Y he compartido distintos temas con ustedes y ustedes han compartido conmigo a través de sus comentarios. Pero sentí que también si vamos a promover el diálogo, tiene que abrirse el espacio para que ustedes también puedan expresarse. Así que los que quieran pueden participar directamente del diálogo y compartir siempre dentro de un marco de respeto mutuo, de escucharnos, de estar abiertos a distintos puntos de vista. Lo veo muy bien, Humberto. Humberto me dice que México seguramente tendrá presidenta. ¿Cómo lo ve? Me parece muy bien. Ahora, eso, género no quiere decir
que necesariamente uno vaya a hacer bien su trabajo. Es lo único que sí quiero acotar. Pero regresando al tema. Se ha abierto una comunidad precisamente para que todos podamos participar, ustedes también puedan participar activamente del diálogo, que es Comunidad UP-POV. Así que si quieren unirse, están más que bienvenidos, donde pueden además compartir sus proyectos. Por ejemplo, tenemos a un miembro de esta comunidad de UP-POV que ha escrito un libro. ¡Excelente! Cuéntanos de tu libro. O de repente estoy pensando en un artista plástico que ya se unió a la comunidad y que tiene obras artísticas y de arte hermosas. Qué excelente que pueda compartir con nosotros su arte y abrir también el diálogo desde un punto de vista visual, creativo, explicarnos de dónde viene su inspiración, su necesidad de expresión, que se expresan además a través de sus colores, de su perspectiva, de su perspectiva cultural, social, etc. Cada vez que alguien decide participar del diálogo, lo enriquece. Obviamente significa escucharnos y compartir, las dos cosas. Es recíproco, sí. Yo te escucho, tú me escuchas, yo te comparto, tú me compartes. Pero bueno, ya creo que estoy listo para ello. Muy bien, entonces únete por favor. Bueno, nada, recuerden, y para aquellos que quieran participar activamente de esta comunidad, comunidad UP-POV, búsquenos en Facebook y únanse. Nos vemos la próxima semana.